Hoy vamos a hablar sobre el libro de Hamlet. Eh, Esto ocurre en Dinamarca, en el reino de Elsinor, en el siglo, aproximadamente entre el siglo XIV o XV. Eh, el rey de Elsinor fue asesinado misteriosamente y, y su esposa decide casarse con el hermano del rey fallecido que se llama Claudio. Un día los centinelas del castillo miran el fantasma del rey y deciden informarle a Horacio. Entonces Horacio va hasta donde está donde se vieron supuestamente el fantasma, y cuando llega Horacio aparece el fantasma del rey. Horacio, asustado, decide ir de inmediato a buscar a Hamlet para contarle. Cuando Horacio le cuenta a Hamlet, él como que no se lo cree y decide ir por él mismo a comprobar de que es verdad. Cuando él llega al sitio, se aparece el fantasma del rey fallecido y le dice que tiene que vengar su muerte, porque su tío fue el que lo asesinó. O sea, el rey, el que ahora lo sucedió, el hermano del rey fallecido, que es el rey Claudio, asesinó al antiguo rey vertiéndole veneno en su oído mientras dormía. Hamlet duda si es verdad o no es verdad lo que le dijo el fantasma, si era verdad o no era verdad que fue asesinado por Claudio. Eh, Polonio y su hijo Laertes le prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que él es el príncipe y no debería estar con Ofelia. Entonces Ofelia decide hacerle caso a su padre y no tener una relación con Hamlet. Para ese momento en el palacio se sentía una gran preocupación, ya que el reino estaba siendo invadido por Noruega, y ese ejército de Noruega estaba liderado por Fortinbras. Además, el rey y la reina estaban preocupados porque Hamlet estaba tomando un comportamiento un tanto extraño, pues a raíz de su encuentro con el fantasma. Y no era solo Claudio, también Ofelia estaba preocupada por Hamlet, pero Claudio decide mandar a dos amigos a hablar con el príncipe para saber qué es lo que estaba pasando. Hamlet los recibe de manera muy amable y habla con ellos, pero él se da cuenta que es una trampa para saber qué es lo que estaba pasando, entonces decide alejarlos. Y Ofelia también estaba preocupada por Hamlet, porque un día entró a su habitación y la miró y Ofelia miró a Hamlet como muy raro, porque Hamlet entró y se quedó mirándola sin decirle nada. Mientras Ofelia y Hamlet estaban hablando, Polonio y Claudio, sin que Hamlet y Ofelia lo supieran, estaban espiándolos. Y entonces Polonio llega a la conclusión de que Hamlet estaba comportándose raro porque estaba en un éxtasis de amor. Cuando Polonio y Claudio lo estaban espiando, Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le había enviado, y esto lleva a que Hamlet se enfurezca demasiado y le diga a Ofelia que debería irse a, a un convento. Hamlet no dejaba de pensar en el fantasma que lo había visitado y decide rehacer la muerte de su padre mediante una obra de teatro en la que todos los miembros del clérigo estuvieran presentes. La obra empieza a transcurrir y cuando llega la parte del asesinato del padre de Hamlet, Claudio se retira preocupado y así él demuestra su culpabilidad. Entonces Claudio, al ver como la locura de Hamlet, decide mandarlo para Inglaterra. Pero antes de que él lo mande para Inglaterra, pero antes de que él lo mandara para Inglaterra, la madre de Hamlet, la reina, decide hablar con él para saber qué pasa. Y ahí es donde Hamlet le cuenta todo lo sucedido, pero cuando están hablando, Hamlet escucha un ruido raro detrás de la cortina y decide apuñalarlo, pensando que era el rey Claudio, pero en verdad era Polonio, que estaba detrás de la cortina escuchando todo lo que decían, para él después contárselo al rey.
Cuando Hamlet asesina a Polonio, aparece el fantasma del rey. Pero Hamlet puede escucharlo y verlo, pero la reina no puede. Entonces la reina asume que Hamlet está totalmente loco. Hamlet coge el cuerpo de Polonio y lo esconde. Entonces Hamlet se va para Inglaterra. Más tarde Ofelia enloquece porque se va Hamlet. Ella enloquece, empieza a disvariar y a cantar. El hermano de Ofelia, Laertes, desea vengar la muerte de su padre. Y Claudio le dice a Laertes que fue Hamlet el que asesinó a su padre. En ese momento llega una carta de Hamlet diciendo que en el barco que él estaba fue atacado por piratas y que él se va a devolver a Dinamarca porque fue liberado. Cuando Claudio y Laertes reciben esa noticia, deciden hacer un plan para matar a Hamlet. Este plan consiste en que Laertes y Hamlet van a tener una pelea, pero Laertes va a tener una espada envenenada para así poder matar a Hamlet. Y en caso de que esto no funcionara, Claudio prepara una copa envenenada para brindársela a Hamlet en caso de que no funcione el primer plan. Luego llega la reina informándole a Claudio que Ofelia se suicidó ahogándose en un río. Después de esto, en el castillo estaba Hamlet con Horacio y Hamlet le cuenta a Horacio que encontró una carta en la que Claudio manda a matar a Hamlet cuando él llegara a Inglaterra. Entonces Hamlet, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencraft y Windecker, que eran con los dos amigos que Claudio mandó a hablar en un principio con Hamlet para saber qué era lo que sucedía. Pero en ese momento un cortesano corta la conversación de Hamlet con Horacio y el cortesano le informa a Hamlet el duelo entre él y Laertes. Cuando están en el duelo, Hamlet es herido por Laertes. Entonces fue herido por Laertes por su espada envenenada, pero él sigue luchando. Y mientras va transcurriendo el duelo, Hamlet intercambia espadas con Laertes y hiere a Laertes de... A su vez, la reina bebe de la copa que estaba envenenada y muere. Laertes, arrepentido de lo que había hecho, le cuenta a Hamlet que la idea de la copa envenenada y eso fue de Claudio. Hamlet, enfurecido, hace que Claudio beba de la misma copa que estaba envenenada y así muere. Con eso aparece el fantasma del antiguo rey y le dice que pues que ya se cumplió su venganza. Hamlet, como estaba herido, muere, pero antes de morir le dice a su mejor amigo Horacio, lo sucedido. Y antes de morir le dice a Horacio que todo lo sucedido, todo lo que ocurrió, y que declarara al príncipe Fortinbras como el rey, el sucesor. Entonces Fortinbras se presenta en el funeral de Hamlet y le hace un funeral militar con todos los honores. La traición, la deshonra, el egoísmo, el hambre de poder, el engaño, son solo algunas cosas que predominan en esta historia y que se ven reflejadas en la humanidad. Esta historia, en mi opinión, demuestra como el lado más oscuro de la humanidad, porque siempre va a haber alguien que quiera como buscar el poder para apropiarse de él, sin importar lo que ocurra. Si él tiene pasar por encima del que tenga que pasar, llegar a conseguir ese poder, como hizo Claudio asesinando a su hermano y tratando de deshacerse de Hamlet, costándole la vida de lo que era su esposa y demás.